Muy buenos días, queridos hermanos del Camino Angosto. Es un gran privilegio enorme poder en esta mañana presentar a Jesús glorioso, triunfante. En esta mañana vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Es un gozo en esta mañana poder presentar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder entrar a la palabra del Señor, vamos a orar brevemente y luego vamos a estar escuchando un precioso himno que habla de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor, incline su rostro. Querido Padre nuestro Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por este día maravilloso que históricamente recordamos a nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Señor, la victoria que nos dio. Me pongo en tus manos ahora, Señor, para que tú uses mi vida, mis labios, y sea de gran bendición, alcanza a multitudes tu palabra. En esta hora, creo con todo mi corazón que la voz del enemigo está silenciada y es tu voz la que se va a oír. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Escuche este himno glorioso del Señor. A su Hijo Cristo.
porque Él vive, hermanos, ya no hay temor. Jesús derrotó al temor. Vamos a escuchar la palabra leída del Señor acerca de la resurrección de nuestro precioso y querido Salvador. En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 1, adelante vamos a leer la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Es un día de victoria, es un día de gozo, es el día del Señor. Vamos a escuchar a través de las melodías del shofar la victoria que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La victoria de Jesús en la cruz fue aplastante. La victoria de Jesús fue aplastante.
ante el mundo de las tinieblas. Jesús logró una victoria total, sin precedentes en la historia. Él es el Señor sobre la muerte. Él es victorioso. Y no estamos en esa victoria. Yo lo puedo sentir en este momento. Yo lo puedo experimentar en este momento. ¿Sabe lo que yo estoy sintiendo? Jesús para mí es victoria. Es el triunfo total. Y yo estoy en Él. Y usted está en Él. Gloria le damos al Señor. Toda la gloria y honra es para Jesucristo. Queridos hermanos del camino angosto, yo creo en la vida después de la muerte. Lo creo con todo mi corazón. Porque la misma muerte no pudo atrapar, no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en el victorioso. Estamos en Jesucristo. Queridos hermanos, la prédica de los apóstoles del Señor giraba en torno a la resurrección. Los apóstoles del Señor, los primeros cristianos, creían en la resurrección. Los antiguos, los patriarcas, Abraham, David, los profetas, todos aquellos que vivieron en tiempos antiguos, como habla el Antiguo Testamento, creían en la resurrección. Cuando Jesús consumó su obra en la cruz y resucitó de los muertos, este era el tema fundamental de la iglesia primitiva. Con el correr del tiempo ha ido disminuyendo los predicadores la resurrección de Jesús. Se ha empezado a hablar de otras cosas menos de la resurrección de Jesús. Pero los apóstoles, si ustedes escudriñan la palabra, desde los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las epístolas de prisión, las cartas pastorales, hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto era el tema central, esto era lo que conmovió a la humanidad. Esto es lo que prohibieron el sumo sacerdote, esto es lo que prohibieron la religión organizada. Le dijeron a los discípulos, a los apóstoles, no prediquen más de Él, porque ellos habían fraguado una mentira tremenda de que Jesús no resucitó. Y en esta mañana lo vamos a comprobar a través de las Escrituras, que nuestro glorioso Señor Jesucristo vive para siempre. Si Jesús resucitó y Jesús resucitó con nosotros, esto, hermanos, implica la existencia del cielo. Esto implica la existencia del infierno y la resurrección de los muertos. La tumba no es final para los cristianos. La tumba no es el final para aquellos que abrigamos la gloriosa esperanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es un evento que marca la historia, que ha dejado perplejo a muchos, que ha dejado confundido a muchos que tienen cegado su entendimiento. Mas para aquellos que le abrieron su corazón al Señor Jesús, es luz, es esperanza, es victoria para nosotros. ¡Qué glorioso! Era la vida después de muerto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Otros resucitaron, como el hijo de la viuda de Naín, como Lázaro, pero no era igual a la resurrección de Jesús, porque ellos volvieron a morir y fueron sepultados. Pero Jesús se levantó de la tumba no lo pudo sujetar, y Él vive, y Él nunca más fue enterrado, nunca más fue puesto en un sepulcro. Él vive para siempre. Le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando María Magdalena fue al sepulcro, ella no encontró el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque ya estaba resucitado. Más bien, ella recibió la noticia
que él y que debía avisar, debía predicar, debía anunciar a sus hermanos, a los creyentes, a los fieles, a los que habían abrigado la esperanza en el Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Después de estos eventos, los opositores, como los soldados de Poncio Pilato y la guardia del templo de Anás y Caifás, se vieron sorprendidos. Ellos tuvieron que inventar algo diferente para convencer a la gente que Jesús no resucitó. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que había una guardia que velaba en el templo, que velaba, mejor dicho, en el sepulcro. Y registra esto la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 11 y 15. Entre tanto que ella iba, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero, escuche, tomando mucho dinero, se lo dieron a los soldados diciendo: digan este mensaje: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros nos dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como había sido instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué querían hacer los enemigos de Jesús? ¿Qué querían hacer el mundo de las tinieblas? Ocultar este precioso evento tan grande que marcaría el resto de la historia. Ellos dijeron: digan que no resucitó. Digan que el cuerpo ha sido robado. Nosotros les daremos dinero. Compraremos su conciencia de ustedes. Pero no digan este testimonio. Y si hay problemas con el procurador, con el gobierno de Pilato, nosotros tenemos influencia. E iremos a él y le diremos todas las cosas que es necesario. No se puede tapar este evento. No se puede ocultar. Este evento glorioso es conocido en miles de naciones, cientos de pueblos, cientos de lenguas. Nadie lo puede ocultar. Nadie lo puede ocultar. Porque hombres fieles, hombres entregados al Señor, tuvieron el carácter, tuvieron el coraje, la osadía, el valor de predicar este mensaje de la resurrección, que Jesús está vivo. Esto era una amenaza para muchos. Era amenaza para gobiernos, era amenaza para reyes, era amenaza para la religión organizada. Jesús vive para siempre. Nosotros le adoramos a Él. La guardia emitió un mensaje falso, emitió un mensaje malo, un mensaje no conveniente. Y ahí han sacado películas, han sacado historias, inventando los sucesos de la resurrección del Señor. Son los enemigos de la cruz. Son los enemigos del Evangelio. Son los enemigos del reino de Dios. Son aquellos que no creen en el cielo ni en el infierno. Son aquellos que no creen en Dios. Pero tú, querido amigo, tú, querido hermano, tú crees con todo tu corazón en la resurrección de los muertos, porque ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestro futuro. El futuro es glorioso, es brillante. Cuando creemos en lo que Jesús hizo en la cruz. La palabra del Señor nos relata que había un hombre entre los discípulos que dudó de la resurrección de Jesús. Él dudó de la resurrección de Jesús y dijo: yo no voy a creer hasta que le toque el costado y las manos.
¿No te pasa a ti lo mismo? Amigo, tú que nos estás viendo en este día, ¿no te pasa a ti lo mismo? ¿No te basas en la ciencia? ¿Acaso no te quieres basar en la ciencia, en la metafísica y otras cosas para decir sobre la existencia de Dios o los hechos reales? ¿Quieres negarlo solamente porque la oscuridad del pecado te ciega? Porque la oscuridad que Satanás ha puesto en tu entendimiento ha velado tu corazón y no te permite ver la luz. Esa luz gloriosa que para nosotros es esperanza, es vida. Pero debemos hacer ciertas consideraciones también. Los discípulos y toda la multitud que le seguía a Jesús mientras Jesús predicaba de su reino, y él anunciaba su muerte, y él anunciaba de su resurrección, ellos no querían que esto acontezca. Ellos no querían que esto pase. Y cuando vieron a Jesús caído en el piso, azotado, maltratado, sin oponer ninguna reacción, para ellos esto se convirtió en una derrota. Mas ellos no lograron entender que en el libro de Isaías, capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Había un anuncio que Jesús sería flagelado, sería lastimado, sería avergonzado, burla de él. Mas cuando él fue crucificado y cuando él muere y es sepultado, ellos sienten una especie de desilusión. Ellos empiezan a sentir una especie de tristeza porque toda su esperanza ha caído. Toda su esperanza se fue por los suelos. ¿Cómo entender a ellos? A veces nosotros tenemos juicio, pero otra cosa era estar en aquel momento, la amenaza del gobierno romano, la amenaza de Anás y Caifás, la persecución que los acusaban de sedición y traición a los discípulos, los que eran parte de Jesús. No era fácil. Cuando Jesús fue enterrado, toda su esperanza se derrumbó. Dijeron, ¿cómo puede morir? Él era toda la esperanza, él era toda la vida. Con él tenemos que estar. A ellos se les olvidó que Jesús le había dicho, el Hijo del Hombre será maltratado, será lastimado, será ensangrentado, será crucificado, será muerto, pero resucitará al tercer día. Ellos luchaban con sus emociones, luchaban con sus creencias, pero Tomás era el hombre que se rehusaba a creer que Jesús había resucitado. El Señor, lleno de misericordia y de compasión, su paciencia le alcanzó a Tomás. A Tomás, el hombre que conocemos como el hombre de la incredulidad. Voy a leer en la palabra del Señor estos hechos. En el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi dedo, mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez, y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Tomás
pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿No te pasa a ti lo mismo muchas veces? Querido amigo, tú que de repente tienes dudas todavía, le puede pasar a cualquiera, pero no necesitas comprobarlo. Necesitas creer que Dios es fiel, es creíble. Dios tuvo paciencia, ha tenido paciencia contigo. Se le apareció a Tomás y le dijo: Tomás, vení, toca mis manos. Toca la parte donde estaba el clavo. Toca mi costado donde fue herido con la lanza. Tomás perseveró, cayó en tierra a los pies del Señor y le adoró rendido. Perdóname, Señor, por no creer. Perdóname, Señor, por ser tan duro de corazón. Tú puedes creer hoy día. Tú puedes levantarte hoy día. Tú puedes ser más robusta. Tú fuiste creado para creer, para amar. Para el cielo. No creas otras cosas. Este es el propósito de tu vida. La palabra enseña: en la muerte y la resurrección de Jesús, tú estabas incluido. Yo estaba incluido. Tu familia estaba incluido para que sean salvos. Cuando Jesús hubo acabado su trabajo y haber salvado a Tomás de la incredulidad, Él estaba con ellos unos 40 días más enseñándoles, hablándoles del reino de Dios. Él tenía que concluir todo este tiempo dejándoles enseñanzas, dejándoles mensaje, dejándoles comandos, dejándoles mandamientos, para que ellos no se quedaran solamente satisfechos que ellos son salvos. El Señor delegó a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles y a nosotros que somos sus seguidores difundir este mensaje. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Esto es lo que nosotros debemos hacer a través de las redes sociales, a través de los contactos personales, a través de las fuentes de amistades que tenemos. Ganar uno más para Jesús. Preguntarle a las personas: ¿tú sabes acerca de la resurrección del Señor? ¿Tú sabes de los últimos eventos de la vida de Jesús? Mucha gente te va a decir opacamente que sí, pero no lo saben como debe ser. Usted y yo somos los llamados a difundir este mensaje de esperanza. La resurrección envuelve todo. Escuchen las palabras del Señor. Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado, y cuando le vieron, adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mensaje, hay un comando, hay un mandamiento que el Señor nos da. Lo que nosotros sabemos, de la enseñanza, de la vida, de los sufrimientos, de la muerte de Jesús en la cruz y del glorioso
levantamiento de Jesús de los muertos, la resurrección. Ese mensaje no tiene que ser olvidado por las iglesias y por los predicadores. Este mensaje no tiene que ser sepultado en los púlpitos, en las calles, en las avenidas, en las plazas, en los mercados. Este mensaje tiene que estar vivo, porque Jesús está vivo. Vive para siempre, Él reina para siempre. Él es el Señor de todo. No hay autoridad más grande que Jesús. He aquí toda potestad, quiere decir toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Me está escuchando, hermano? Lo digo hasta el fondo de mi corazón. Esto es el llamado de la iglesia. Discípulos, discípulos. No creyentes, discípulos. De ser creyente pasamos a ser discípulos. Los creyentes suman en la iglesia, los discípulos multiplican. Id y haced discípulos. Esta palabra id es un comando, es un mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quería que hagamos esta obra de discípulos de la evangelización sin tomar en cuenta sus consejos. Él dijo que nosotros, para predicar a Jesús, la resurrección, la salvación, deberíamos ser llenados de su Espíritu Santo. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Así está escrito: y es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, haré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo del Señor. Nadie puede predicar con poder, con autoridad, con convicción, si el Espíritu Santo no está en tu vida. Tú puedes predicar y la gente lo escuchará. Pero si tú eres lleno del Espíritu Santo, hablarás como un testigo presencial. Tú podrás decir: yo lo he experimentado, yo lo he probado, Él me ha cambiado, Él me ha transformado, soy una nueva criatura. La obra de Jesús en nuestra vida es real. Viene con cambios, viene con transformaciones. Eso es lo que hace el poder de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para predicar a Jesús, su palabra, sin temor, sin temblor. Porque nuestra esperanza está firme. Nuestro futuro está firme. Está en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, habló de todas estas cosas. Posteriormente, ascendió al cielo. Él había terminado la obra. Él tenía que hacer una despedida con sus discípulos, irse al cielo, al lado del Padre Celestial, al lado de nuestro glorioso Dios, el Todopoderoso, el que habita en la luz inaccesible. La ascensión de Jesús es otra cosa que nosotros tenemos que tenerlo presente. Jesús no se quedó aquí en la tierra, como algunos han osado mentir, han escrito libros. Jesús se fue al cielo, en el cielo, y está en nuestro corazón y está en todas partes, porque Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Escuche lo que dice la palabra del Señor
en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos estaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Él fue recibido en el cielo. Él se sentó a la diestra del Padre. Cuando Lucas, el escritor del libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, escribe en Hechos de los Apóstoles, hace una narrativa acerca de estos acontecimientos. Pero él dice algo importante en el versículo 11. Él va a regresar a la tierra. ¿Por qué estáis mirando a aquel que fue levantado al cielo? Así como le vieron irse, así también volverá. Así también regresará a la tierra. Las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Si Jesús va a retornar, Jesús levantó de los muertos, Jesús ascendió al cielo, Jesús va a retornar. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? El libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos habla de una manera especial. Dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoren las cosas. De este modo, él nos habla y nos dice maravillosamente, hermanos, nos dice aquí en la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, la esperanza de la venida de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que... Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con aclamación, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habíamos quedado, seremos arrebatados juntos a las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos unos a otros con estas palabras. Dice: puesto que el Señor resucitó, hay esperanza de resurrección para usted y para mí. Pero Pablo explica un orden. Dice: van a resucitar primero a la voz de mando, a la trompeta de Dios, los muertos en Cristo. No importa cómo haya muerto un familiar. Si ha muerto de una enfermedad, ha muerto, lo han cremado, lo han quemado, lo han hecho pedazos. Cualquier forma, Dios tiene poder para traerlo otra vez a resurrección. Los muertos, escucha, en Cristo tienen esperanza gloriosa. Y luego nosotros hayamos quedado, estamos en vida aquí en carne y hueso, seremos transformados en un cuerpo espiritual. Y seremos atados con el Señor al cielo. El último evento, iglesia, que estamos esperando, iglesia del Señor, hermanos del camino angosto, el último evento que está esperando la iglesia, no es que este mundo mejore. Estamos esperando el arrebatamiento. Estamos esperando ansiosamente que el Señor venga por nosotros. Hay un arrebatamiento. ¿Eres parte de ese arrebatamiento? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Ya eres salvo? El libro de Daniel capítulo 12 dice que habrá resurrección. Unos para vida y otros para muerte y confusión. Querido hermano, ¿eres salvo ya?
en esta mañana puedes arrepentirte de tus pecados. En esta mañana puedes entregarle al Señor. Puedes reconocer que eres el más vil pecador, el peor tramposo, el peor homicida, el peor delincuente, porque eso somos y éramos delante del Señor. Él lavó, limpió nuestros pecados con su preciosa sangre y nos dio gloriosa esperanza. Sálvate ahora mismo, inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido que salves. Espíritu Santo de Dios, trae luz en aquellos corazones que han entendido el mensaje y vengan al conocimiento de Jesús, al glorioso día que vas a hacer para nosotros, el arrebatamiento. Al que cree, Señor, sálvalo. Al que se arrepiente de sus pecados, al que tiene dolor por haber pecado y haber ofendido tu nombre, perdónalo. Sálvalo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en el nombre del Señor. Esta es la melodía de la victoria. Vive. Cristo vive para siempre. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Amén.